Mi suegra malvada. Esa mujer no era para mi hijo. En ocasiones pensamos que la familia de la persona que elegimos pareja va a aceptarnos tal y como soñamos o imaginamos. Pero en realidad no es así. Viene siendo todo lo contrario. En mi caso guardo una amarga experiencia que a decir verdad me dolió mucho, por el gran aprecio que había nacido hacia una persona, y resultó que su objetivo era hacerme daño. Todo comenzó cuando conocí a David en un centro comercial. Yo era la cajera que trabajaba ahí medio tiempo para ayudar a solventar los gastos de la casa. Mi papá había sido despedido de su trabajo por su edad, mientras que mi mamá vendía quesadillas en un puesto ambulatorio para pagar las cuentas del mes. Un día, llegué a tarde a cubrir mi turno. En ese momento la chica que estaba en mi lugar se encontraba discutiendo con un joven porque no se hizo el cobro adecuado de su tarjeta. De inmediato tomé el lugar para resolver el problema, y en cuestión de segundos se solucionó. Al checar la cuenta del ticket, escuché una voz que me dijo: «Eres demasiado eficiente. Gracias». Al levantar la mirada, quedé asombrada por tan apuesto joven. Él me miró, y con una sonrisa en su rostro, tomó la tarjeta que le devolví en sus manos. Sin embargo, en ese momento, al abrir mi mano, me di cuenta que en un papelito estaba escrito un número telefónico. Asombrada por la situación del joven, cuando tuve oportunidad fui al baño para agregar ese número de teléfono al WhatsApp. Mandé un mensaje y de inmediato tuve la respuesta. «Hola, ¿eres el chico de la tienda?», le escribí. «Correcto, estaba esperando tu mensaje», me contestó. «¿Y por qué me dejaste tu número?», le respondí muy nerviosa. «Porque deseo conocerte», me respondió con un emoji de corazón. Realmente no me sentía atractiva. Mi aspecto personal era poco femenino, a comparación de otras chicas. No usaba maquillaje y vestía todo el tiempo con ropa holgada. Era la primera vez que me sucedía esa situación. A mis 23 años nunca había tratado con un chico. Ni siquiera había dado mi primer beso. Mis intereses eran otros. Pero ese día todo cambió. Durante todo ese día aquel joven me siguió enviando mensajes de texto. Al principio le contesté por cortesía, porque a esas alturas no se podía confiar en ninguna persona, fuera hombre o mujer. Sin embargo, el muchacho era muy amable, y sus mensajes me llegaban hasta lo más profundo. Estaban despertando un sentimiento en mi interior que no conocía antes y que me agradaba sentirlo. Terminando mi jornada en la tienda, me llegó un nuevo mensaje justo a la hora de la salida. «Hola, veo que ya saliste. Estoy aquí en la puerta esperándote. ¿Gustas ir a tomar un café?». «Sí, claro», le contesté con mi mano temblando. Cuando salí de la tienda, ahí estaba el joven. Me miró y se acercó a saludarme con un beso en la mejilla que me dejó impresionada. Las demás chicas murmuraban mientras salían de la tienda, ocasionando que mis mejillas se sonrojaran. Intenté no hacerle caso a los murmullos de las compañeras de trabajo y le pregunté al chico a dónde íbamos a ir. «Disculpa mi torpeza, pero no te he dicho mi nombre. Yo soy David, pero ¿cuál es el tuyo?». «¿El mío?», dije titubeando. «Ah, sí, me llamo Elena».
David me llevó a una cafetería que estaba como a 15 minutos de la tienda. Charlamos por más de 3 horas, hasta que llegó el momento de despedirnos. Esa ocasión fue la primera vez que yo trataba a un muchacho. No tenía experiencia ni nada, pero era tan tierno, tan detallista, que sin darme cuenta me fui enamorando de él. No sabía el motivo por el cual se había interesado en mi persona, ya que mi arreglo personal no atraía a los jóvenes. Cuando le pregunté por qué se había fijado en mí, su respuesta me dejó sorprendida. Tu hermosa mirada me atrajo, y desde ese momento supe que eras especial. Pasó el tiempo, y me pidió que fuera su novia. Fueron las horas, los días y los meses más maravillosos que jamás imaginé experimentar. Él tenía todo lo que una mujer podía anhelar, lo cual me hacía sentir la más afortunada. Llegó el momento de presentarlo a mis padres. Ellos quedaron muy convencidos con David. Me dijeron que era un buen hombre y estaban seguros de que iba a hacerme muy feliz. Después de esa ocasión, yo le pregunté por su familia. Estaba tan concentrada en nuestros momentos que no me había dicho nada. Él solo dijo que vivía con su madre. No tenía hermanos y su padre los había abandonado antes que naciera. Imaginando su sentir, le di un abrazo preguntándole cuándo conocería a su mamá, la persona que iba a ser mi suegra. Por el momento no se encuentra aquí, él respondió. Sin cuestionar alguna otra cosa, siguieron pasando los días y los meses, donde al cumplir nuestro primer aniversario como novios, él me pidió en un restaurante que fuera su esposa. Conmocionada por el momento, le dije que sí con lágrimas en los ojos, porque me sentía la mujer más feliz y dichosa al imaginar que por fin sería su esposa. Mis padres se enteraron de la noticia. Hicieron una comida para el festejo. Papá adoraba a David. Lo veía como el hijo que nunca tuvo. Eso me hacía muy feliz, porque mi familia lo aceptaba como un miembro más de nosotros. Comenzaron los preparativos. Un día, mientras me encontraba en una tienda de novias, recibí una llamada de David. Él solo me dijo: necesito que vengas a esta dirección. Es urgente. Asustada corrí pensando que algo malo le había sucedido. Pero al llegar al parque donde me citó con urgencia, miré que había una mujer a su lado. Era joven, como de 40 años, muy bonita, de cabello rizado rubio. Me acerqué poco a poco. En esos momentos David me vio llegar y los dos lentamente se acercaron. Amor, mira, ella es mi mamá. Por fin te conozco, linda. Mi hijo me ha hablado mucho de ti, querida. Ella se acercó para darme un beso en la mejilla, que me estremeció hasta los huesos. Mucho gusto, señora, dije titubeando. Es un placer para mí conocer a la madre del hombre que amo. Nos quedamos unos minutos en el parque. Después David nos llevó a comer a un pequeño restaurante que se encontraba un poco cerca del lugar. En el camino la señora me observaba de los pies a la cabeza, y aunque trataba de disimular lo incómoda que me sentía, no podía evitar su mirada penetrante que se clavaba en la mía. No sé por qué siempre tenía un extraño sentido cuando conocía a una persona nueva. En ocasiones una energía extraña me hacía rechazar a quien recién conocía. Y justo eso me estaba sucediendo con la madre de David. Su sonrisa de amabilidad tenía algo muy adentro que no me terminaba de convencer. Pero como era la madre del hombre con quien iba a casarme, traté de controlar ese instinto
y aceptar a la señora como mi futura suegra. Al paso del tiempo se acercó la fecha de la boda. Durante ese periodo, solo había visto 3 veces a la señora, pero no quise preguntarle nada a mi novio. Y justo cuando llegó el día de la ceremonia, no la vi dentro de la iglesia al momento de entrar del brazo de mi papá. La busqué con la mirada, pero no estaba por ningún lado. Junto a David había otras personas que quizás eran sus conocidos, y un hombre como de 70 años se acercó para decirme al oído: «Mucho gusto, Linda. Yo soy el tío de David. Pero quiero decirte, debes tener cuidado. Recuérdalo, mucho cuidado». Sus palabras me dejaron un poco confundida, y justo enfrente del altar, David tomó mi mano para iniciar con la ceremonia religiosa. De momento olvidé las palabras del Señor. Me concentré en disfrutar el momento más importante de mi vida. Estaba jurando frente a Dios ser la amante y esposa de David por el resto de mis días. Al término, los aplausos no se dejaron esperar. Amigos y conocidos disfrutaban ver nuestras caras de felicidad. Después llegó el fotógrafo para capturar los mejores momentos de la ocasión. Al posar para las cámaras, se acercó una mujer con David para decirle algo al oído. Miré cómo él se retiró de la multitud de la gente de manera sospechosa, mientras yo me quedé en el mismo lugar, atendiendo a los presentes. Minutos después, él regresó con su madre del brazo. La señora me hizo seña con la mano para ir junto a ella. Sin cuestionar, caminé unos cuantos pasos y de momento me sorprendió con un abrazo muy fuerte. «Muchas felicidades, querida nuera», dijo sonriendo. Sentí una extraña energía como cuando tocamos un objeto y tiene una corriente eléctrica. Esa sensación me provocó pequeños piquetes en la piel, aún después de que la hubiese abrazado. Quedé mirando a David para saber qué estaba pasando y por qué su madre no estuvo presente en la ceremonia religiosa. Pero como recién casados, no quise darle importancia y continué con la celebración para llegar al salón donde ya estaba esperando el juez para la boda civil. Antes de retirarnos, el padre salió a la puerta de la iglesia para darnos la bendición y expresar unas palabras de felicitación. En esos momentos, miré cómo la madre de David se fue escondiendo entre la gente, justo cuando el sacerdote rociaba con agua bendita a todos los presentes. Después de ese momento, ya no vi más a la que ahora era mi suegra. La volví a buscar, pero no la hallaba por ningún lado, y al parecer eso a mi esposo no le importaba. Fue el inicio de las cosas que no comprendía por parte de mi suegra. Durante la boda su comportamiento me causó desconcierto, pero no quise decir ni comentar nada. Pasaron unos días lejos de mi familia. Nos fuimos de luna de miel a la playa. Nos olvidamos de todo y disfrutamos del momento de recién casados. Al volver no sabía exactamente qué seguía después de contraer matrimonio. En ningún momento platicamos en dónde íbamos a vivir. Estaba tan enamorada y concentrada en disfrutar la relación que olvidé por completo acordar entre los dos el lugar que sería nuestro futuro hogar. Cuando llegamos al aeropuerto de regreso, David me llevó a una casa que se encontraba a 2 horas de la mía. En realidad nunca conocí el lugar donde él vivía, ya que siempre decía que estaba algo lejos y a diario viajaba para ir a su trabajo. En realidad no intenté conocer el lugar donde vivía. Para mí en esos momentos no era tan importante, porque lo tenía cerca todo el tiempo y del diario nos veíamos por largas horas. Le hizo seña a un taxi indicándole una dirección.
Mientras íbamos en camino, noté una extraña expresión en su rostro, como si fuese de preocupación. Por mi parte intenté hacerle plática, porque noté que estaba ausente y callado. Pero cuando se dio cuenta que lo estaba observando, de inmediato sonrió y comenzó a preguntarme cómo me sentía al estar de regreso. Mi corazón emitió una extraña sensación conforme nos íbamos acercando. Después de 1 hora con 45 minutos, el taxi se detuvo frente a una casa muy grande. Tenía acabados en piedra, era de teja, y en la segunda plaza había una terraza con macetas colgando. Parecía una casa de esas que ya tienen muchos años, porque incluso el aroma me parecía humedad. Esta es mi casa. Perdón por no haberte traído nunca, pero como se encuentra un poco lejos, me vi en la necesidad de compartir un cuarto de renta con un amigo cerca del trabajo. Pero vamos a entrar, que nos están esperando. Cuando entramos, miré en el interior y quedé sorprendida. La decoración era algo vieja, pero se veían bonitos los detalles y acabados. Había decoraciones con mármol en las paredes, y las lámparas colgaban desde lo alto. Parecían de esas que tienen las parroquias o iglesias de la época colonial. De repente, la voz de la madre de David nos interrumpió, diciendo que les daba gusto tenernos en la que sería nuestra nueva casa. Al escuchar esas palabras me quedé sorprendida, porque no esperaba que mi esposo me llevara a vivir en la casa donde estaba su mamá. Por algo me incomodaba esa señora. Era como si mi cuerpo rechazara su presencia. Sin decir una sola palabra, nos instalamos en una de las habitaciones. Realmente nunca pensé que mi esposo tuviera esa propiedad, porque a primera vista se observaba que era una casa muy cara, o más bien una herencia de varias generaciones. No podía quitarme esa sensación de energía negativa que sentía con la presencia de mi suegra. Era como si mi propio cuerpo me avisara de que algo estaba mal. Pero como ya era parte de su familia, decidí intentar eliminar esa sensación que me inquietaba todo el tiempo. Desde ese día, ella siempre nos esperaba con el desayuno en la mesa. Se me hizo muy extraño que no hubiese una muchacha de limpieza. La casa era demasiado grande como para que una sola persona se hiciera cargo. Sin embargo, agradecí el buen gesto de la señora, pues aunque trataba de levantarme para ayudarle con el desayuno, cuando iba a la cocina ya estaba todo listo y preparado. Pasaron un par de semanas. En realidad no me iba mal como había pensado, y aunque seguía sintiendo esa extraña energía negativa, traté de eliminarla usando mis buenas vibras para corresponder a los buenos tratos de mi suegra. Visitaba a mis padres cada fin de semana, y ellos llegaban a venir a la casa, pero en más de una ocasión, observé que mi suegra hacía muecas de desprecio cuando ellos se presentaban. Tal situación no quise darle importancia. Quizás era obvio que la presencia de mis padres la incomodara, ya que al ser humildes, no estaban a su altura, pues ella siempre lucía muy joven y elegante. No parecía ser la madre de mi esposo, más bien se veían como hermanos. Un día llegó la fecha de mi cumpleaños. Recibí por parte de David un hermoso regalo de flores acompañado por una tarjeta de felicitación. Amaba demasiado esos detalles. Eran únicos. No había día que no me sorprendiera con un pequeño regalo o una frase de amor. Por la tarde-noche, llegó a la casa con un delicioso pastel y comida china, ya que era mi favorita. Preparamos la mesa para poder cenar. Todo estaba delicioso. Habíamos planeado ir a un lujoso restaurante, pero como David tenía mucha carga de trabajo, sugerí que la cena fuera en casa.
Así nos acompañaba mi suegra, que se había portado bien conmigo desde el primer día. No obstante, nunca se sabe lo que esconde el interior de cada una de las personas. Quizás se disfrazan con máscaras para no mostrar sus verdaderas intenciones. Y créanme que me llevé una gran sorpresa. Después de la cena, mi suegra me dio un regalo que se encontraba en una pequeña caja de madera, decorada con pintura artesanal. Realmente era muy bonita. Parecía tipo alajero, y al abrirlo, en el interior había una hermosa pulsera de brillantes, y la cadena era de oro. David la puso en mi mano, y me quedó perfecta. Fue un regalo que me gustó mucho, porque esa pulsera brillaba hasta con la mínima luz. ¡Qué bueno que te gustó mi regalo, hija! Mira, le mandé a grabar tu nombre. La señora me dio un fuerte abrazo. Luego susurró en mi oído: gracias por estar aquí. Estaba impaciente. No entendía el significado de lo que me dijo, pero agradecí su regalo, porque sinceramente me agradó demasiado. Desde ese día me puse la pulsera y no me la quité para nada. La traía puesta todo el tiempo, e incluso para bañarme no se maltrataba con el agua. Por eso se convirtió en mi joya favorita, que era la única. Al paso de los días noté que mi suegra estaba ausente de la casa. Por la mañana la veía salir y regresaba ya casi entrando la noche. Durante esos días comencé a sentirme un poco mal. Tenía mareos y espantosas náuseas que por un momento lo atribuía a un embarazo, y eso me hacía feliz. Pero al hacerme la prueba correspondiente, esta salió negativa. Pero yo seguía sintiéndome cada vez peor. Mi piel se tornó pálida. Me costaba levantarme por la mañana, mientras que David salía todas las mañanas muy temprano al trabajo, por lo que ya no pasábamos mucho tiempo juntos. Él no se dio cuenta de mis malestares, porque al llegar a la casa, ya me encontraba recostada en la cama y nunca me molestó para que lo atendiera. Solo se bañaba y se metía a dormir. Perdí masa corporal bajando de peso asombrosamente. Fui entonces al médico, porque ya no aguantaba los malestares de mi cuerpo. Un día eran mareos, otros dolor de cabeza, y en ocasiones no tenía fuerzas ni para comer o bañarme. Algo andaba mal. Pensé que me había enfermado de diabetes como mi abuela, pues el bajo peso que ya tenía me hacía ver hasta en los huesos. Un día mis papás llegaron de sorpresa a la casa. Al ver que no había nadie, bajé a recibirlos y mi madre corrió a abrazarme al ver mi mal estado. «¿Pero qué tienes?», me preguntó asustada. «No me he sentido bien, pero ya me recetó el doctor unas vitaminas». «¿Acaso estás embarazada?», dijo, esperando una respuesta afirmativa. No estoy embarazada. Ya me hice la prueba y esta salió negativa». «Entonces, ¿qué te pasa, mi niña?». Se acercó mi padre dándome un abrazo. «Creo que me cayó mal la comida china que David trajo a casa, pero seguramente en un par de días estaré bien». Les dije eso para no preocuparlos, pero en realidad no sabía qué me pasaba, y al doctor me era difícil ir porque apenas lograba levantarme. David nunca estaba, y mi suegra por igual. Me encontraba sola todo el día en la casa, y tampoco quise preocupar a mis padres. Para que se fueran tranquilos, les dije que estaba tomando un remedio casero, y que ya me sentía mucho mejor, recuperando el apetito. Aunque en el fondo sabía que no era verdad, porque la comida no me entraba, me hacía vomitar.
Cuando ellos se fueron, el silencio se apoderó de la casa. Sentí un enorme vacío que tenía ganas de irme con mis padres. El matrimonio no había resultado como yo esperaba. La felicidad que sentía cuando éramos novios se había terminado, ya no existía. Me quedé recostada en el sillón. El cansancio excesivo de mi cuerpo me hizo cerrar los ojos, mientras oía que alguien me llamaba por mi nombre. Era una voz de mujer. Sin embargo, no tenía fuerzas para levantarme, así que decidí olvidar aquel suceso y cerré los ojos para poder dormir. Después de un tiempo entré en un sueño, donde me miraba sentada en mi cama, y a un lado de mí se encontraba mi suegra cepillándome el pelo. No podía mover mis pies ni mis manos, mientras que la señora tomaba aquella pulsera que me había regalado para ponerla dentro de una caja de madera, donde había unas veladoras encendidas y mi fotografía. Desperté de golpe, y para mi sorpresa no podía mover mis pies. Entonces comencé a entrar en una desesperación, tratando de alcanzar el teléfono para llamarle a David. Cuando lo hice no entraba la llamada, me mandaba buzón, por lo que al intentar comunicarme con mi madre, fue que vi llegar a mi suegra. «¡Por Dios! ¿Qué te sucedió?», me dijo con una expresión de sorpresa. «No puedo moverme», le contesté. «Llévame a un hospital, por favor». Después de una hora, la ambulancia llegó. David no apareció por ningún lado, hasta la mañana siguiente, oliendo a perfume de mujer, que no era el mío. Le pregunté en dónde estaba, pero no quiso responderme. Es más, salió de la habitación del hospital, y no lo volví a ver hasta después de una hora, bañado con ropa limpia. «¿Qué me está sucediendo?», pensé con lágrimas en los ojos. Los doctores me dieron de alta del hospital. Hicieron estudios de mi cuerpo, pero no encontraron el origen de la parálisis de mis piernas. Entonces infirieron que quizás era el estrés del cambio de casa y el inicio de una nueva vida en matrimonio. Me dejaron regresar a la casa al no encontrar una respuesta de mi padecimiento, pero seguía sin poder mover las piernas. Cuando llegué, la señora me acondicionó una habitación donde estaban los cuartos de servicio. Ahí me quedé recostada en una cama. Intenté dormir un rato antes de hablarle a mis padres, pero en esos momentos escuché un ruido que venía del otro lado de la escalera. Como pude me subí a la silla de ruedas y salí para descubrir qué era ese extraño ruido. Al acercarme lentamente, una puerta que era de un despacho se encontraba abierta. Me acerqué y vi que había una pequeña luz que parpadeaba, y ahí estaba mi suegra sentada en una mesa. Había extraños objetos, y para mi sorpresa, vi que en la pared estaba mi fotografía, en el centro de un círculo dibujado con tizas. Me fui hasta la sala para llamar a mis padres, tratando de que la señora no se diera cuenta. En ese momento mi madre me preguntó qué pasaba al escucharme alterada. Solo les dije que vinieran a buscarme, porque había estado en un hospital. Regresé a la habitación para recostarme en la cama. En esos momentos entró mi suegra con un plato de sopa caliente. Me miró con una extraña expresión. Se dio la vuelta hacia el tocador, y al observarla miré que sacó algo de su blusa. Entonces supe que algo le había agregado al plato de sopa. Me dijo que comiera para que recuperara mis fuerzas, pero le pedí que me dejara descansar, porque no tenía apetito. Ella al parecer comprendió y se fue, pero antes me dijo muy amablemente: «Primero come un poco para que te recuperes,
recuerda que tienes a un esposo que atender. Me quedé esperando la llegada de mis padres. Después de 2 horas escuché el motor viejo del auto de papá. Entonces intenté salir de la habitación en la silla de ruedas, pero para mi sorpresa, la puerta estaba cerrada. Toqué varias veces con desesperación al escuchar que ellos estaban yendo. En esos momentos tomé una herramienta que estaba en un cajón del buró y abrí la puerta con un golpe. ¡Papá, regresa!, grité con todas mis fuerzas. Mi padre regresó cuando me vio en la puerta en silla de ruedas. En esos momentos, mi suegra intentó callarme, pero ellos se dieron cuenta de la situación. Mi madre corrió para ayudarme, exigiéndole que me dejara en paz. Pero ella estaba fuera de control y comenzó a decir que yo era un demonio y que no podía estar con su hijo. Al ver tan espantosa escena, caí de la silla de ruedas, golpeándome la cabeza. Estaba a punto de perder el conocimiento, pero antes de eso, miré que mi madre le dio un fuerte golpe a mi suegra, dejándola caer al piso. «No te perdonaré lo que hiciste con mi hija», le dijo. Desperté en una cama de hospital. Al lado estaba mamá junto con mi padre, viendo el estado en el que me encontraba. No podía mover las piernas y tampoco la mano izquierda. Hicieron nuevamente una serie de estudios, pero no hallaban la causa de mi padecimiento. Entonces me llevaron de regreso a la casa donde viví todos los años de mi vida. Veía a mis padres cómo conseguían dinero para costear nuevos estudios en diversos hospitales, y en todos era el mismo resultado. Tiempo después, les conté lo que había mirado en la casa de mi suegra. Entonces mamá buscó ayuda con una señora que era chamán del pueblo de mi abuelita. Al llevarme con ella, me dijo que efectivamente me habían hecho brujería, pero que era demasiado tarde, porque el mal ahora era irrevocable. Desde ese momento, vivo postrada en una silla de ruedas, tratando de seguir mi vida, pero no he podido hacerlo. A veces me pongo triste y otras doy gracias porque estoy viva. Pensé en demandar a la madre de David, pero las autoridades no iban a tomar la brujería como un delito. Por otro lado, al que aún era mi esposo, jamás lo volví a ver. Era como si se lo hubiese tragado la tierra. Aunque de vez en cuando en mis sueños, escucho su voz que me dice de manera constante: «¡Ayúdame!».